Antes de nada, tenemos que saber el orden de los periodos. Hasta el siglo XV, la Edad Media. Siglo XVI, Renacimiento. Siglo XVII, el Barroco. Siglo XVIII, la Ilustración. Siglo XIX, el Romanticismo y el Realismo. No nos podemos olvidar luego de la época de preguerra, la generación del 98, los vanguardistas y la generación del 27. Y por último, pues la época de posguerra. Vamos por partes. Edad Media. Empezamos la historia de la literatura con la Edad Media, que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XV. Lo llamamos literatura por llamarlo de alguna manera, ya que en este periodo predomina el carácter oral. Aunque no me malinterpretes, también existían libros. Ten en cuenta que hasta que Gutenberg no inventó la imprenta en 1440, la mayoría de copias de libros que existían lo hacían los frailes y monjes, esos que vivían en los conventos. Así que evidentemente abunda el carácter religioso. Y como en los conventos tenían que estudiar, pues las obras de esta época poseen un carácter didáctico. Una curiosidad es que la mayoría de las obras son anónimas. Aquí encontramos los cantares y meceres. Existían tres: el de clerecía, el de cortesía y el de juglaría. Sí, juglaría que eran tres. Uno de los más famosos es el Cantar de Mio Cid, del que desconocemos su autor. Otra característica es que predominaba el verso sobre la prosa, es decir, a la gente del medievo le gustaba la poesía. Algunas obras de autores que podemos destacar en la Edad Media son Jorge Manrique, con Coplas a la muerte de mi padre, Don Juan Manuel, con El conde de Lucanor, ¡Lucanor!, Fernando de Rojas, con La Celestina, el arcipreste de Hita, con El libro del buen amor, que es un libro mitad prosa y mitad verso que narra los líos y aventuras amorosas de un cura, sí, de un cura llamado Don Juan. Por eso a una persona que tiene muchos ligues le decimos: «Estás hecho un Don Juan». Renacimiento. El Renacimiento surge en el siglo XVI. Si antes lo que predominaba eran los temas religiosos, en el Renacimiento se preocupa por el ser humano, es decir, pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Es una vuelta al mundo clásico. Como los escritores veían que muchas obras se hacían famosas, pues ya se preocuparon ellos de poner sus nombres en las obras. Es decir, predominan las obras firmadas. Los géneros más populares son la poesía y la narrativa. ¿Autores importantes del Renacimiento? Muchos, ya que el periodo del Renacimiento y el Barroco se le conoce como el siglo de oro de la literatura española. ¿A quiénes encontramos en el Renacimiento? Pues encontramos el libro de Lazarillo de Tormes, que es un libro anónimo. También destaca Santa Teresa de Jesús con Las Moradas, Fray Luis de León con Oda a la vida retirada, que tiene un mensaje muy bonito, ya que lo que viene a decir es que el alma se corrompe por el apego a las cosas materiales, y que la tranquilidad del espíritu se consigue huyendo precisamente de eso. Es básicamente como la famosa frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro escritor MVP, Miguel de Cervantes, con la Galatea o Don Quijote. Barroco. Seguimos en el siglo de oro, pero esta vez en el siglo XVII. A este periodo lo conocemos como barroco. Es un movimiento típicamente español. Se dan todos los géneros importantes. Os podéis hacer una idea, ¿no? Novela, teatro, poesía. Además, se rompe con el clasicismo, que es lo que lo estaba petando en la época. ¿Autores que encontramos en el barroco? Pues de nuevo Cervantes, también Lope de Vega, que escribió Fuenteovejuna, Tirso de Molina, que escribió El burlador de Sevilla, Calderón de la Barca, con El alcalde de Zalamea, o La vida es sueño, que tiene unos versos muy famosos. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Quevedo. No, el cantante no, sino un poeta que jugaba mucho con los juegos de palabras, y que tuvo una eterna rivalidad con otro escritor, Góngora. Lo que vendría a ser la batalla de gallos del barroco. Uno de los versos más famosos de Quevedo es precisamente para meterse con Góngora, especialmente con su nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Ilustración. Llegamos al siglo XVIII, la Ilustración, o también conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué se llamaba así? Piensa en un cómic o en dibujos animados. ¿Qué es lo que aparece cuando piensan y tienen una idea? ¿Una bombilla? Pues más o menos, pues por eso lo llamaban así. Es un siglo en el que predomina el uso de la razón, es decir, piensan con la cabeza. Por lo que las obras poseen un fin didáctico, es decir, nos intentan enseñar cosas.
Aunque también se desarrollaron el ensayo y las fábulas, ya sabes, esos cuentos cuyos protagonistas son animales que hacen cosas humanas como hablar o trabajar. ¿Autores que destacamos en la ilustración? Pues por ejemplo, Feijó, que escribió un libro llamado Teatro Crítico Universal, Cadalso, que escribió otro llamado Cartas Marruecas, Moratín con El sí de las niñas, o Jovellanos con un trepidante libro llamado Informe sobre la ley agraria, que trata pues de eso, de leyes agrícolas. Romanticismo. En el siglo XIX encontramos dos movimientos. A principios del siglo encontramos el romanticismo y a finales del siglo el realismo. El romanticismo rompe con la perspectiva clásica que los movimientos anteriores tenían y lo que hace es volver un poco al mundo antiguo y a la Edad Media, pero con la diferencia que los autores tratan de expresar sus sentimientos a través de los personajes. Además predomina la imaginación, es decir, son todas obras muy fantasiosas. Autores a destacar en el romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y leyendas, Zorrilla, que escribió Don Juan Tenorio, Espronceda con La canción del pirata, que hasta se hizo una versión de heavy metal de este poema. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Realismo. Mientras los autores del romanticismo estaban con el tema de los sentimientos y dejar volar la imaginación, los autores del realismo no estaban para tonterías. Este tipo de literatura procedía de Francia y contaba básicamente la realidad. Fíjate si era tan real y natural lo que contaban que en los últimos años de este movimiento se creó una tendencia llamada naturalismo. Por cierto, que aunque los textos contasen la realidad, el género que más destaca en el realismo es la novela. Podemos destacar a Benito Pérez Galdós con Episodios nacionales, Leopoldo Alex Clarín con La regenta. ¿Queda claro? Clarín que sí. Generación del 98. Llegamos ya a la época de la preguerra. En España hubo una guerra civil entre 1936 y 1939, y las obras que se escribieron en esos años, evidentemente, iban a estar marcadas por eso. Los autores de la generación del 98 hablan de la situación social y política de España, que había perdido las tierras de Puerto Rico, Cuba y Filipinas en el 98, y además estaba a punto de estallar la guerra civil, pues evidentemente solían ser bastante pesimistas. El tema principal de sus obras es hacer una reflexión sobre la situación de España. ¿Autores que podemos destacar? Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán o Antonio Machado. Vanguardistas. Vamos con los vanguardistas. Entramos ya en el siglo XX. Imagínate los preocupados que deberían estar los vanguardistas con el tema de la guerra civil, que lo que destaca es por el uso de un lenguaje coloquial, es decir, un lenguaje de calle, pues seguramente lo harían para llegar a más gente. Es decir, que la literatura debía estar alejada de los sentimientos. ¿Autores que puedes conocer? Juan Ramón Jiménez de la Serna, que escribió Greguerías. ¡Ojo! No confundir con Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, que es mucho más moderno, tan moderno que pertenece a un movimiento llamado modernismo. Bueno, y otro autor importante de los vanguardistas fue José Ortega y Gasset, que aunque parezcan tres personas, solo es una, y escribió Meditaciones del Quijote. Generación del 27. El último grupo de autores que vamos a ver es la generación del 27. Seguimos en preguerra, aún no ha estallado la guerra civil, pero está a puntito. Se llama así porque en ese año se conmemoró el tercer centenario de la muerte de Góngora, ya sabéis, el eterno rival de Quevedo. Pues resulta que a los autores de este movimiento les gustaba cómo escribía Góngora, eran sus fans. Bien, pues la generación del 27 lo que quieren es cultivar el arte por el arte. ¿A quiénes encontramos aquí? A García Lorca, con Poeta en Nueva York, a Pedro Salinas, con La voz a ti de vida, a Rafael Alberti, con Cal y Canto. Por cierto, el último autor en morir de la generación del 27 fue Pepín Bello, que murió en 2008 con nada más y nada menos que 103 años. Y como bonus track os digo que tras la guerra civil no se acabó la literatura, evidentemente. Pero ya sería entrarnos en temas muy específicos, así que tan solo diré en general que la literatura de posguerra se trata de una literatura íntima y personal. La literatura se usa como un arma de protesta. Al contrario que los vanguardistas, se le da más importancia a la forma que al contenido. Algunos autores serían Celá, con La colmena, Miguel Delibes, con El camino,
Carmen Laforet con Nada, Celaya con Lázaro Calla o Dionisio Ridruejo con Castilla la Vieja.